Eguardión, Xavier, y precisamente esa es la valoración que queremos hacer, la de la ciudadanía, con la ministra Irene Montero. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, fue su primer 8 de marzo como ministra de Igualdad. No sé qué valoración puede hacer, si bien es cierto que las cifras de participación han bajado. ¿Sale satisfecha de esta primera convocatoria? Completamente. Yo llevo todos estos años yendo a la movilización, creo que no solamente en Madrid, que es a la manifestación que yo fui porque es donde vivo, sino que en todas partes del Estado pudimos ver a miles de mujeres movilizarse de nuevo, un desborde en las calles, un movimiento feminista que tiene fuerza, que es poderosísimo. Creo que es ahora mismo, junto con el de la juventud en lucha contra el cambio climático y por un país y un mundo en realidad más sostenible, los movimientos políticos con más capacidad transformadora, y creo que el feminismo lo es, no solamente en España, a nivel mundial, un movimiento político con gran capacidad para señalar los principales problemas de la sociedad: la pobreza, la falta de derechos, la necesidad de reconocer los derechos humanos para todos y para todas, el empleo de calidad, la reflexión sobre los cuidados, ¿no? La reflexión sobre los tiempos, a qué dedicamos el tiempo, solo a trabajar y a intentar no tener casi tiempo para la familia, ¿no? Pues creo que esas reflexiones tan importantes, y también de poner la vida en el centro de todos los esfuerzos de acción política, es lo que está planteando el feminismo, y ayer sacó músculo, así que orgullosísima. Irene Montero, hola, bienvenida en Jaque, gracias por atendernos y además ser nuestra anfitriona ya. Bueno, en el día después, claro, el movimiento ya está consolidado y ahora se trata más bien de ir focalizando en medidas muy concretas, que para eso hace falta los ejecutivos. Vamos a ver, ¿por dónde va a empezar a desarrollar esta ley de libertad sexual e igualdad? ¿Cuál sería, digamos, dónde pondrían el foco en la primera desarrollo normativo que hay que aplicar? Bueno, primero se tiene que tramitar y poder aprobar esta ley, ¿no? Y es en lo que vamos a estar concentradas. Esta semana empieza su trámite de audiencia pública. Creo que va a ser muy importante el diálogo con los colectivos sociales, el movimiento feminista en torno a esta ley, las diferentes asociaciones, que estoy segura de que tendrán muchas aportaciones, y después va a tener que llegar al Parlamento y por tanto también ser debatida con el conjunto de los grupos parlamentarios, y ahí vamos a hacer un trabajo también para que todos los grupos no solo puedan aportar, sino que se comprometan con sacar esta ley adelante. Creo que el trabajo que tenemos que hacer en el Ministerio efectivamente tiene que ver con convertir en ley muchas de las demandas de un movimiento que está muy fuerte y muy consolidado, pero no querría dejar de decir que si no existe un movimiento feminista fuerte, ni este Ministerio existiría, ni, si me permites, creo que este gobierno progresista y de coalición existiría, y por tanto que nadie se confíe. Es decir, el movimiento feminista y la sociedad civil en general, cuanto más ambiciosas queramos ser en el desarrollo de las leyes, y este Ministerio y este gobierno es un gobierno ambicioso, feminista, que tiene ganas de hacer leyes pioneras y ambiciosas y volver a situarnos como un referente internacional, para eso es necesario que la sociedad civil esté fuerte. Si las pensionistas no salen a la calle, si el movimiento feminista no está en la calle, por mucho que haya un gobierno progresista, estoy convencida de que eso se notará en el tipo de leyes que hagamos. Por tanto, que nadie se descuide. Es un movimiento fuerte, consolidado, pero si queremos ser ambiciosas y pioneras, necesitamos encontrar esas complicidades entre lo que es la acción de gobierno y la sociedad civil, sabiendo que tenemos roles diferentes, pero que solo juntas vamos a poder sacar adelante leyes ambiciosas y que protejan nuestros derechos. Vale, no le quiero dar la mañana, ministra, pero es que, claro, escuchando lo que se dijo ayer en Vistalegre, pues uno necesita contrastarlo con... Usted, hay algún dato que es evidentemente mentira, es decir, no es verdad que hayan aumentado las violaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, son cosas que va diciendo la extrema derecha, pero es que es el cuarto partido más votado y por lo tanto eso merece una reflexión, porque además allí había también muchas mujeres en la tribuna. Vamos a escucharlo y lo comento con usted. Nos querrían en su manifestación, en su aquelarre, gritando contra el Estado opresor o reclamando más subvenciones para sus chiringuitos. Y que toda su locura totalitaria que pretende enfrentar a los sexos no ha salvado ni a una sola mujer, pero ha destruido la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, la presunción de inocencia, mientras bajan la pena a los violadores. Esas groseras ministras que quieren arrebatarnos a nuestros hijos para darles educación sexual, está mucho más cerca de la corrupción de menores y de la pedofilia que de la educación. Que desde que Pedro Sánchez está en el Palacio de la Moncloa, las violaciones no han dejado de aumentar de una manera dramática en España. Y si le dejamos 5 minutos más, pues vete a saber lo que iba a decir, ¿no? Pero claro, hay una reflexión que sí es importante, insisto, es el cuarto partido, 3 millones de votantes detrás de esas palabras. Ministra, ¿qué hacemos con eso? El tercero, es la tercera. Bueno, yo creo que siempre que ha habido un
avance de las posiciones feministas, eso no solo lo estamos viviendo en España, lo vivimos en todo el mundo, también hay una reacción machista, una reacción patriarcal que busca mantener el estado de las cosas, precisamente porque el feminismo es un proceso de transformación de la sociedad que está yendo a la base de la organización social. Está diciendo, oye, durante siglos las mujeres mayoritariamente han estado desarrollando una serie de tareas de cuidados, por ejemplo, de forma invisible, no remunerada, castigada, invisibilizada, y eso aporta a la riqueza del país. Eso es, ese trabajo tradicionalmente llamado reproductivo, es lo que hace posible que exista el trabajo productivo, porque si tú no tienes que comer, o quién cuide a los hijos, o quién planche la ropa, no puedes ir al trabajo, ¿no? Entonces, estamos planteando que es necesario repensar cómo organizamos nuestra sociedad para recuperar los vínculos comunitarios, para que lo común se haga más fuerte. Cuando la sanidad se privatiza, cuando la atención a la dependencia es pequeña, quien carga eso sobre sus espaldas son las mujeres. Entonces, ante un movimiento de transformación social de este calado, es necesario redistribuir la riqueza, el tiempo, los cuidados, luchar para que no nos asesinen, para que no nos agredan por el hecho de ser mujeres. Pues ante un movimiento social de ese calado y de transformación social tan profunda, siempre hay una reacción. Creo que el mensaje más poderoso para la extrema derecha es decirles que somos más quienes queremos un país feminista, ¿no? Y también, bueno, yo creo que ya que estamos en la televisión pública vasca, es importante, pues por ejemplo, felicitar a una sociedad vasca que creo que no deja mucho hueco ni a la extrema derecha ni a la derecha que se está haciendo extrema derecha y que está amparando a esa extrema derecha, tanto a Ciudadanos como al Partido Popular, y también plantear, pues insisto, que somos más en España, en el País Vasco, quienes queremos una alternativa de izquierdas. Creo que ahí Miren Gorrotxategi está haciendo un planteamiento de gobierno de izquierdas que es útil y que va en esa línea de fomentar instituciones que se crean el feminismo y que planten cara y que digan, insisto, somos más quienes creemos, hombres y mujeres, que un país feminista es un país mejor y más justo. Bueno, es el tercero, que más quisiera yo que fuera el tercero, el cuarto, es el tercer partido más votado. Es el Vox. tercero, sí. Sí, que me he colado. Oiga, le quiero preguntar por si algún día cree que se va a poder investigar a la monarquía, a quien cedió el testigo al rey Felipe, actual rey Felipe, porque claro, todas las noticias que están saliendo conducen a Suiza, en negocios muy sucios, y ahí no hay voluntad, no se ve una voluntad clara de abrir las ventanas para ver qué estaba pasando también ahí. Yo creo que eso es una demanda que la sociedad española y la sociedad vasca lleva mucho tiempo realizando, que la corrupción es una forma, desgraciadamente, de gobierno en nuestro país y que es una lacra que dificulta la inversión en servicios públicos, que dificulta la convivencia porque lastra las relaciones comunitarias y las relaciones sociales y la confianza en un instrumento tan valioso como es la política. Creo que eso es un consenso en la sociedad española y, por tanto, creo que siempre que haya la sospecha de que existe corrupción, se debería llegar hasta el final y caiga quien caiga, ¿no? Y que ningún ciudadano debe estar por encima de la ley. Como ministra me debo a lo que acordemos como gobierno, pero lo he dicho ya en varias ocasiones, entiendo perfectamente que haya diferentes partidos de todo signo en la Cámara, en España, en el Congreso de los Diputados y las Diputadas, que hayan planteado que es necesario investigar esto, porque, insisto, creo que la sociedad ya no tolera casos de corrupción y que cuando hay una sospecha de que puede haber un caso de corrupción, siempre hay que ir hasta el final y caiga quien caiga sin que nadie esté por encima de la ley. Lo que pasa, ministra, es que tampoco hay una medida clara para saber cuántos sapos hay que tragarse por estar sentado en el Consejo de Ministros. Es decir, lo digo porque sus votantes seguro que quieren que haya esa comisión de investigación, sus socios en el gobierno no lo quieren. Y dicen, claro, yo me debo, efectivamente, los equilibrios. Ya, pero para esto no hay medida, ¿eh? No está nada clara la medida. Es verdad, no hay ninguna receta que diga hasta dónde hay que llegar o hasta dónde no. Creo, no obstante, que tenemos una ciudadanía, tanto en España como en Euskadi, que es una ciudadanía muy consciente de lo que implica formar un gobierno de coalición y de lo que implica ser, en nuestro caso, el socio minoritario con 35 diputados y diputadas. Creo que ya solamente el acuerdo de gobierno, lo que está negro sobre blanco escrito en un papel, nos hace poder sentirnos orgullosas de lo que hemos conseguido. Recuerdo que hace no tanto tiempo estuvimos hablando, Xavier, y me preguntabas precisamente cómo iba a ser posible hacer un gobierno de coalición ante un escenario de repetición electoral, y yo te dije, las cosas no siempre salen a la primera, y bueno, mucha gente en ese momento pudo pensar, fíjate, esta candidata que se presenta de nuevo a las elecciones y tiene que decir pues una consigna, ¿no? La consigna de su formación política. Bueno, pues ahora estamos hablando de nuevo y yo, como una de las ministras que Unidas Podemos aporta a ese gobierno, creo que es bueno creer que sí se puede, creo que es bueno saber que evidentemente va a haber cosas en las que no pensemos igual.
Todo el mundo sabe que hay cosas en las que pensamos diferente y en las que nos ponemos de poner de acuerdo, pero pensando diferente, y otras en las que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Pero eso es lo que nos ha pedido la ciudadanía, que a pesar de pensar diferente y de ser diferentes, gobernemos en coalición y busquemos los puntos de consenso. Y cuando no sea posible lo diremos. Y cuántos sapos sea el límite, digamos, que se puede uno tragar, creo que eso lo va a decir la ciudadanía en las siguientes elecciones. Si merece la pena haber estado como socio minoritario en un gobierno de coalición para subir el salario mínimo, para aprobar una ley de libertades sexuales, para subir las pensiones, o si eso no merece la pena, nos lo van a decir los ciudadanos y las ciudadanas. En eso consiste la democracia. Pues Irene Montero, ministra de Igualdad, gracias por habernos atendido. Un abrazo.